Hoy iniciamos una nueva serie que va a abarcar los domingos de octubre y se llama Una reforma que reforma, celebrando 507 años de la Reforma Protestante y este año, si Dios nos permite, en este octubre estamos celebrando también 5 años de la Iglesia Reformada, 242, para la gloria de Dios. El tema de esta noche es Ecclesia Reformata. Miren, hasta otras lenguas ya hablamos, hermano. Pero ahorita vamos a aprender qué significa eso y cómo eso se aplica a nosotros. Antes de viajar a Europa, donde se encontraría con su muerte en un campo nazi, el teólogo y pastor Dietrich Bonhoeffer escribió una carta que dijo: Dios no le ha concedido al cristianismo norteamericano ninguna reforma. Le ha dado predicadores de avivamiento, le ha dado grandes predicadores eclesiásticos, le ha dado teólogos importantes, pero Dios no le ha dado a Norteamérica una reforma. Y me llama la atención las palabras de Bonhoeffer, porque en de últimas instancias suenan hasta como un elemento de recordatorio de que también para nosotros, en México específicamente, no sé si podríamos decir que Dios nos ha dado una reforma. Y es que, piensa un momento, históricamente, ¿quién nos conquista? España. Entonces, la transición para México fue de una cultura pagana a catolicismo romano, ¿verdad? Estados Unidos no fue así. Estados Unidos fue también un elemento pagano al protestantismo. En el caso de México, no. Es más, ahora que en este mes que se celebra la independencia, ¿cuál es la imagen que se nos pone para el elemento de la independencia? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Un pastor? ¿Un cura? ¿Con la imagen de quién? ¿De Calvino? ¿De quién? Pero ya los cristianos ya reformamos, ya hacemos nuestra noche mexicana cristiana. O sea, la imagen que nosotros tenemos en nuestra cultura mexicana es un sacerdote católico con una bandera, con un ídolo pues hecho a la medida del mexicano, ¿no? Y nuestra historia está arraigada en el catolicismo romano. O sea, yo creo que a menos que nuestros papás hayan sido cristianos, muchos venimos de un contexto católico romano, en un sentido de que crecimos con todos estos elementos que todavía siguen arraigados muchas veces a nosotros. Es más, piensa en esto. ¿Cuándo se dio la independencia de México? ¿En qué año? ¿Y cuándo se dio la reforma? Mientras México se estaba independizando de España, habían pasado casi ¿cuántos? 300 años de la reforma. La reforma fue en 1517. O sea, vamos un poquito atrasaditos, ¿no? Ahora, pongámoslo para nosotros. ¿Hace cuántos años tú sabes de la reforma? Entonces, creo que las palabras de Bonhoeffer caben en el hecho de que él dijo, Dios no le ha dado a Estados Unidos una reforma, y tal vez podríamos decir que en el cristianismo mexicano no nos ha dado Dios todavía una reforma hecha por la palabra de Dios. ¿O ustedes creen que sí? Dios le ha dado a México grandes predicadores, grandes músicos, grandes templos, una obra misionera que ha abarcado lugares en nuestro México, pero ¿le ha dado Dios a México una reforma realmente tan marcada como lo fue en 1517? Al grado que históricamente sea un parteaguas en la historia misma del país.
Yo creo que no. Entonces la pregunta, cuando llega octubre, la pregunta es, ¿qué celebramos? Día de Muertos. Pan de muerto. Dice, mientras el pan no tenga forma de calavera, dice, véngase a su reino, le dice, con un chocolate. O sea, desde una perspectiva muy, muy fría, por así decirlo, nosotros estamos recordando o celebrando que un monje alemán puso un documento en las puertas de una catedral. Eso es. Estamos recordando lo que pasó hace 507 años, donde un monje dijo, ¿saben qué? Necesitamos hacer una reforma a la iglesia. Para que Dios usó todos esos elementos para lo que pasó, ok. Pero Lutero no tenía planeado esas cosas. Por eso me encanta como Matthew Barrett dice, la reforma fue un movimiento teológico. Y ojo aquí, ¿qué movió a Lutero para hacer eso que hizo? ¿Qué lo movió? Alguien diría, lo movió una preocupación doctrinal. Porque el hombre estaba luchando con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puede salvarse una persona? La preocupación doctrinal lo movió a hacer lo que hizo. Y la pregunta para nosotros que nos decimos ser reformados, ¿hay esa preocupación doctrinal en nosotros? ¿Estamos realmente preocupados por comprender correctamente las doctrinas? Porque, hermanos, los 5 sermones que nos predicaron en los últimos 5 servicios tocaron elementos históricos y hay un elemento de poder decir, necesitamos entender correctamente las doctrinas. Necesitamos entender qué significa sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Porque como eslogan se escuchan bonitos, pero si al final no hay una preocupación genuina por entenderlos, ¿cómo eso se va a aplicar a mi vida? Tú y yo podemos volvernos expertos en definir las 5 solas de la Reforma, explicarlas, predicarlas y aún así eso no hacer nada en nuestra vida. La Reforma fue un elemento teológico, una preocupación doctrinal que en últimas instancias tenía que ver con necesitamos comprender correctamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos correctamente el Evangelio, esa comprensión correcta del Evangelio va a transformar nuestras vidas. Una mala comprensión del Evangelio también va a transformar nuestras vidas. Entonces, ¿qué celebramos? Yo diría, y esta es mi tesis, celebramos un evento histórico orquestado por la soberanía de Dios con un propósito, comprender más y mejor el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos lo que se conoce como Reforma Protestante. Pero me gustaría esta noche que tratáramos de entender estos dos términos. Reforma Protestante. Y eso es lo que quiero hacer esta noche. Quiero dejar como un fundamento, tratar de explicar lo que es una reforma protestante. Empecemos con la palabra reforma y ve conmigo a Romanos capítulo 12, verso 2.
Romanos 12:2. Okay. ¿Estamos ahí? Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo se dice cuando compras una pechuga y la empiezas a desmenuzar? Vamos a desmenuzar este versículo brevemente. Un imperativo es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento aquí? No se adapten. Pero hay otro mandamiento. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? No te adaptes a este mundo. ¿Estamos bien ahí? Ok. Y el segundo imperativo, segundo mandamiento, ¿cuál es? Transforma, ¿qué cosa? Tu mente. Ok, ahí están los mandamientos. Y ojo aquí, muchas veces decimos, Señor, ayúdame a obedecerte estos mandamientos. Señor, ayúdame a no adaptarme a este mundo, ayúdame a ser transformado. Pero el mismo versículo nos da el cómo. ¿Cómo podemos obedecer esto que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Cuál es el medio? Mediante. Entonces, ¿cómo hacemos para no adaptarnos al mundo? Renovando nuestra mente. ¿Cómo hacemos para transformarnos día a día a la imagen de Jesucristo? Renovando nuestra mente. En otras palabras, renovando nuestro entendimiento. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que te va a exigir la renovación de tu entendimiento, ¿sabes cuál es? Humildad. Porque muchos nos hemos comprado verdades absolutas que aunque estemos equivocados, nos casamos y nos morimos con esas ideas. La renovación de nuestro entendimiento va a implicar poder decir, sabes, estaba equivocado en esto. Este versículo está justamente en un punto de la carta a los Romanos donde hay un parteaguas aquí, donde Pablo está diciendo, ok, Dios pide de nosotros que no nos adaptemos al mundo, que nos transformemos, que renovemos nuestro entendimiento a través de esa renovación constante. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué vas a lograr cuando esto pase en tu vida? ¿Qué vas a lograr? ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Muchos nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero no hacemos nada para transformar nuestro entendimiento. Porque la verdad es que nos encantan las cosas fáciles. Y si alguien dice, sabes, anoche soñé que la voluntad de Dios es que yo haga esto. Pero no estamos renovando nuestro entendimiento, porque eso implica pasar tiempo en la Escritura. Acuérdate que cuando encuentres un mandamiento en la Biblia, por lo general, siempre los mandamientos van a ir después de algo de lo que Dios ya hizo. Dios no te va a pedir algo, sino antes Él ya hacer algo. A esto se le llama imperativos, mandamientos indicativos, lo que Dios ha hecho. Dios nos está pidiendo esto. ¿Pero qué ha hecho Dios? ¿Puedes regresar tantito al verso 1? Por tanto, hermanos, les ruego, ¿por qué? Entonces, el motor que debe de movernos a constantemente renovar nuestro entendimiento, ¿cuál es? Las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Tienes 11 capítulos de misericordias de Dios en la carta a los Romanos.
Pablo llegó a un punto donde dijo, ¿saben? Les he explicado en 11 capítulos lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Saben qué tienen que hacer ustedes? Fácil. No se adapten a este mundo. Transformen su entendimiento. Entonces van a conocer la voluntad de Dios. Las misericordias de Dios terminan siendo el motor para entonces nosotros obedecer el llamado de Dios, que es ser renovados constantemente a nivel de nuestro entendimiento, transformados en nuestro entendimiento. Pero como diría el teólogo Michael Horton, sería prematuro concluir que la reforma ya terminó, siendo que nosotros necesitamos seguir siendo reformados. O tú ya llegaste a un punto doctrinal que dijiste, yo ya lo sé todo. Si ya llegaste a ese punto, te sientes en ese punto, es porque no lo has entendido todo. Todos los que estamos aquí, estamos en un constante proceso de crecimiento en nuestro entendimiento doctrinal. Y vuelvo a repetir, ¿sabes qué se nos va a pedir? Humildad. Humildad de poder decir, ¿sabes? Por años pensé que este texto significaba esto, pero hoy, al ver su contexto, al ver estos elementos, esto que he ido aprendiendo, esto que el Señor me ha mostrado, esto, yo estaba equivocado. Y eso implica entonces una renovación de mi entendimiento. Si nosotros necesitamos todos los días renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra, por lo tanto, no podríamos concluir que la reforma ha terminado. La reforma sigue porque hay mucho que reformar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de reforma protestante, la palabra reforma tiene que ser un llamado para cada creyente a lo que Romanos nos está pidiendo que hagamos, que renovemos nuestro entendimiento. Por favor, no te escondas en un orgullo doctrinal que porque viste unos cuantos videitos decir, si lo dijo él, ya lo abrazo a dos manos. Yo te pido en el nombre de Jesús, pasa tiempo en la Escritura. Más que pasar tiempo en videos que luego concluimos, y como lo decíamos antes de estas 5 solas, venimos a la Escritura ya con presuposiciones de que quién dijo esto, quién dijo lo otro, y entonces el texto lo termino simplemente amalgamando a estas ideas. Y yo lo único que hago es repetir algo que otros dijeron. Por eso muchas veces, por cuanto estoy repitiendo lo que otros dijeron, el texto no ha hecho nada en mi corazón. Porque no estoy pasando tiempo en intimidad con Dios, en la palabra de Dios. Son esos momentos con Dios donde somos transformados. No sé si me explico. Yo puedo pasarme todo el día viendo prédicas y decir, wow, no, ya ahora soy experto en soteriología reformada supralapsariana. Y entonces voy a mi red social a criticar a los que no son reformados supralapsarianos del tercer nivel. ¿Qué hizo todo eso en tu corazón? Hizo algo. ¿Verdad? Porque ahora decimos, ya sabemos más. Sí, pero ¿y tu carácter? ¿Qué es lo que transforma? Nuevamente, verso 2, porfa. Gracias. ¿Qué es aquí el asunto? ¿Cuál es el medio de transformación? ¿Cuál es el medio que va a transformarnos? ¿La renovación de mí? Porque la batalla es en mí. Y cuando vamos a la escritura va a mí. Y entonces es, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a contemplar estas verdades gloriosas. Y sí, luego hay todo un proceso exegético donde obviamente en ese proceso exegético tenemos que ir a ciertos
elementos que Dios ha dado, teólogos, libros, predicadores, obviamente sí. Porque si no, si yo nada más agarro, es que para mí el texto dice esto y así, y así, y así, pues es que así surgieron las sectas. De repente una persona dijo, ¿sabes? Se me apareció un ángel. Se llamaba Moroni. Y ahora hizo su iglesia de los mormones. O el otro, el Smith, creo que apellido. Y ahora son los testigos de Jehová. No. Pero hay un elemento de transformación que es tú con Dios a través de la palabra de Dios. Si nos brincamos esos momentos de intimidad, puede ser que haya un elemento de renovación de nuestro entendimiento, pero posiblemente nuestros corazones sigan estando, por ponerlo así, fríos. Entonces, al hablar de la reforma, tenemos que hablar de una reforma que continúa, porque todos necesitamos ser reformados. Y cuando hablo de necesitamos ser reformados, no en un elemento nada más de, ¿no? De nombre. Es de la iglesia reformada. ¿Y te estás reformando? No, dice pero. ¿Ah? Pero traigo mi playera de Lutero. Dice. Ya vi la película, ¿ya la viste? Todavía. Pero luego tenemos la otra palabra. Reforma protestante. ¿Por qué se nos dice protestantes? Ahora, la palabra protestante viene de eso, de una protesta. Porque ¿qué hizo Lutero? Eso dijeron, estos son protestantes. Ahora, pero piensa un momento en ese documento que Lutero puso ahí. ¿Has leído las 95 tesis? Ok, te recomiendo que las leas. Porque Lutero no dijo un día, ¿sabes? Anoche el Señor me mostró que andamos mal y me dictó 95 tesis. No. Lutero hace todo un proceso de trabajo para llegar a las 95 tesis. Él no apareció una tarde diciendo, no tengo nada que hacer. Estoy aburrido. Voy a escribir unas tesis a ver qué onda. No. La protesta de Lutero fue una protesta muy bien informada y preparada. No nada más fue una idea sacada de la manga. Piensa en esto. Hoy en día, dentro del cristianismo, ¿qué significa protestantismo? ¿Cómo entendemos el protestantismo nosotros? Si la reforma fue una reforma teológica, su énfasis fue en entender correctamente las doctrinas. Pero para tú buscar entender correctamente una doctrina, te tienes que informar. Porque no nada más, las tesis no dicen, saben, yo pienso que, o saben, yo siento. Si el énfasis de una reforma, en este caso protestante, fue necesitamos regresar a la palabra de Dios, a un entendimiento correcto de las doctrinas, voy a usar esta palabra, y perdónenme que use esta palabra, es el espíritu de la reforma, tiene que ser un espíritu de
una real preocupación doctrinal por entender correctamente la palabra de Dios. Si no hay en mí un anhelo por entender la palabra de Dios correctamente, perdónenme que se los diga, pero seremos cualquier cosa menos reformados protestantes. Porque nuevamente, la protesta de Lutero no surge de la nada. Surge de Dios obrando a través de un hombre tratando de responder una pregunta. ¿Cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo le hago para llegar al cielo? Si yo quisiera definir cuál es el espíritu de la reforma, el Salmo 119 sería un buen punto de inicio. Mira los versos 97 al 104 del Salmo 119, que creo yo, esta es una percepción muy particular, este debería ser el espíritu del reformador, el espíritu de una iglesia reformada. Mira qué dice el salmista. ¿Cuánto qué? ¿Y luego qué dice? ¿Cuánta parte del día es la meditación de la palabra de Dios en nuestras vidas? Pero somos protestantes y reformados. Verso 98. ¿Tus mandamientos? Hace años yo escuché, no voy a entrar en detalles, pero yo escuché que en la batalla del Armagedón la iglesia va a venir a pelear contra los enemigos de Dios. Y decía alguien por ahí que la batalla del Armagedón era la esperanza de aquellas personas que sufrieron bullying, porque se iban a venir a desquitar de todos aquellos que les habían hecho algo. Pues decía uno, dice, yo oraba, dice, para que esos que me hicieron algo no se convirtieran. Para venir el día del Armagedón y decirle adiós a esos, déjamelos, Señor, ¿por qué? Pero mira el salmista. Tus mandamientos me hacen más porque son míos para siempre. Mira el 99. Tengo más que todos mis maestros porque tus testimonios, la palabra testimonios es una otra forma de referirse a la palabra de Dios. Son mí. Verso 100. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos. Verso 101. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Verso 102. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Mira el 103. Cuán dulces son a mi paladar. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Cuando la palabra de Dios se convierte en esto para nosotros, es cuando, voy a volver a usar esta frase, es cuando el espíritu de la reforma está haciendo realmente algo en nosotros. Porque los reformadores separaron, y ahorita lo vamos a ver, y ya lo vieron en estos 5 sermones, los reformadores separaron en un principio fundamental de sola escritura. Cada proclamación que los reformadores hicieron fueron proclamaciones informadas por sola escritura. Pero hoy, cuán fácil para nosotros es decir esto y aquello y lo otro sin pararnos en sola escritura. Ser protestante
dice Michael Horton, no se refiere a un conjunto específico de convicciones que solamente me van a hacer protestar contra todas las cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Ser protestante implica tener un conjunto de convicciones doctrinales fundadas en la palabra de Dios. Es decir, hermanos, si vamos a ser realmente protestantes, no es por un hecho de que tengamos un espíritu de protesta en el sentido de que nos encanta protestar por todo, porque eso ni siquiera es sano. No. Ser protestante bajo la dinámica de reforma protestante es un creyente que tiene sus convicciones fundadas en la palabra de Dios. Ese debiese ser nuestra meta. Ser cristianos protestantes que se paran en doctrinas que surgen de la Escritura y que las creemos y las proclamamos. Un ejemplo, de hecho Gap citó este ejemplo, pero es bien práctico. Vimos, creo que, vimos estas noticias cuando este hombre, el Papa Francisco, dijo que todas las religiones son como lenguajes que nos llevan a Dios. Y el mundo o la plebe de cristianos protestantes, ¿qué hicieron? Protestaron. ¿Y qué dijeron? Hereje. Porque solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ok. La pregunta es, ¿somos protestantes solo porque protestamos contra el Papa? ¿O somos protestantes por tener una sólida cristología bíblica que esté reformando mi vida? Porque ¿qué es más fácil? Aventarle unos mensajes al Papa, que ni los va a ver. No, hereje, todo, ¿no? El show. Pero ¿cómo está tu cristología? Porque dices, ok, mi declaración es, solo Jesucristo salva. Ok. ¿Cómo eso se transforma en tu vida diaria? ¿Cómo eso está moldeando tu vida? Porque para mí es más fácil decir solo Jesucristo salva que formarme una cristología sólida que con la ayuda del Espíritu Santo transforme mi vida. Eso es ser protestante. Amar la palabra de Dios de tal manera que forme en este caso, una cristología tan sólida que literalmente mi vida está siendo transformada por eso que yo digo creer, y no solo el hecho de decir el Papa está en un error. ¿O somos protestantes que aman la palabra de Dios o somos protestantes que amamos protestar contra todo? ¿Qué tipo de protestantes somos? Y esto me lleva a un último encabezado, el título del sermón, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, que literalmente es un lema en el cual es un elemento que nos recuerda lo que decíamos de Romanos 12. Porque esta frase lo que significa es iglesia reformada, siempre reformándose por la palabra de Dios. Matthew Barrett dice, no metamos a la reforma en solo elementos soteriológicos, es decir, de sola fe, sola gracia, solo Cristo. No, todos estos elementos surgen de algo que en últimas instancias termina siendo un fundamento, y es el elemento de la Escritura, es el elemento de sola Escritura.
Piensa en un edificio donde el fundamento es la palabra de Dios, las columnas es solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, y el techo literalmente es apuntando a solo la gloria de Dios. Pero el fundamento es el elemento de la Escritura. Por eso, por los últimos 5 sermones se nos explicó con suficientes textos bíblicos lo que estas doctrinas son y cómo la Escritura salen estas doctrinas. Y pudiéramos simplemente cerrar el carpetazo de decir, ok, ya las conocemos, ya tenemos los textos, podemos ver otra vez los videos, podemos volver a ir a eso, pero si eso no está haciendo nada en nuestras vidas, entonces la pregunta es, ¿somos realmente reformados? ¿Somos realmente protestantes? ¿Cómo estas 5 solas de la Reforma están transformando mi vida? Porque, vuelvo a repetir, usando nuevamente este elemento del espíritu, ¿puedo yo tener un espíritu protestante que en octubre me voy a dedicar a subir posts, a subir comentarios o en mis conversaciones decir, ellos no son reformados, ellos no tienen las 5 solas, ellos esto, ellos aquello? Ok, pero ¿y tú? ¿Y yo? Esas 5 solas, este cuerpo doctrinal que hoy lo conocemos, ¿cómo eso está haciendo algo en mi corazón? ¿Cómo eso está renovando mi entendimiento? ¿Cómo eso está transformándome? Si la Reforma protestante es un énfasis en la doctrina correcta, tú y yo tenemos que tener un constante anhelo por reformar nuestras doctrinas, por conocer la doctrina correcta. Una iglesia reformada que siempre se está reformando es literalmente un llamado para cada uno de nosotros. Mira, tenemos que ir creciendo de pasar de lo individual al elemento de comunidad. Porque la salvación es personal, ¿sí o no? Pero para vivirla en comunidad. ¿Verdad? Por lo tanto, la teología también tiene un elemento de comunidad. Hacemos teología en comunidad. Yo no puedo hacer teología en un elemento de yo personal y que esa teología termine alejándome de mi comunidad de fe, porque entonces me estoy volviendo un sectario o hago mi grupo de solo nosotros. La verdadera reforma va a transformarnos a un elemento de poder vernos como lo que Dios nos ve, como una iglesia donde todos vamos creciendo a diferentes ritmos. Pero la idea es que vayamos creciendo. Esto no es una carrera para ver quién llega primero. Esto es vamos juntos. La iglesia reformada, que siempre se está reformando, tiene que también reformar su visión de lo individual a un elemento de comunidad. Por ejemplo, piensa un momento en sola escritura. Si tú y yo creemos sola escritura, ¿podríamos decir entonces que somos ovejas que conocemos su voz? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 10, y eso lo vamos a ver el domingo, mis ovejas, si sola escritura es un fundamento doctrinal en mi vida, ¿oigo la voz de ese pastor, que es Jesús? Si creemos en sola gracia, nuestra vida traduce esa gracia entendiendo que por gracia somos hijos de Dios y también somos llamados a mostrar gracia.
Porque yo puedo decir que creo en sola gracia y pasarme toda mi vida diaria dando justicia a todo el mundo. Pero sé la sola gracia. Defino la sola gracia. Pero le aplico la justicia a todo el mundo. Si creo en sola fe, ¿por qué entonces dudo cuando paso por el valle de sombra? ¿Por qué me olvido de Dios cuando mi vida está en pastos verdes? Si decimos creer en sola fe. ¿Por qué volvemos nuevamente a estos elementos repetitivos cuando se supone que en nuestra doctrina está sola fe? ¿Sabes por qué? Porque esa sola fe solamente ha llegado a un punto de mi mente, pero no ha llegado al tema de mi corazón. Si creo que solo Cristo salva, ¿es esa cristología tan reformada que me está reformando? Me he pasado un elemento de decir, a ver, quiero conocer más a Cristo como en su ministerio sacerdotal, en su ministerio de profeta y en su ministerio de rey, porque esos tres ministerios son cumplidos en él, rey, profeta y sacerdote. ¿Cómo eso tiene que afectar mi vida mañana que tengo que ir a trabajar? Porque nuevamente, puedo tenerlo aquí, puedo poner un post definiendo bien la cristología y aún eso seguir viviendo como que Jesucristo es Señor y Salvador, pero no es mi Señor. Si creo que solo a Dios la gloria, ¿cómo está mi lucha contra los ídolos de mi corazón que todos los días buscan robarse la gloria de Dios? Sí, todo es para la gloria de Dios. ¿Cómo estás luchando para vivir eso? Se nos enseñó el domingo la gloria de Dios en las aflicciones, la gloria de Dios en las situaciones complicadas, la gloria de Dios en el servicio, la gloria de Dios en la iglesia, la gloria de Dios en todas las áreas. Pero ¿cómo eso realmente se está haciendo una realidad en mi vida? Estoy luchando con ídolos en mi corazón que constantemente se están robando la gloria. O peor aún, yo mismo me estoy robando la gloria de Dios. Lutero dijo, a Satanás no le preocupa que las Biblias estén en los estantes de nuestra casa. Él comienza a preocuparse cuando esas Biblias son abiertas, son leídas, son meditadas y con la ayuda del Espíritu Santo van transformando nuestras vidas. Él sabe, dice Lutero, Satanás sabe que cuando la palabra de Dios es proclamada, el Espíritu Santo obra en la vida de cada creyente que nos ayuda en el día a día y día a día nos encamina a la glorificación y a la santificación progresiva. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria tienen entonces que ir con la ayuda del Espíritu Santo, transformarnos en un propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Nuestra santificación. Porque, hermanos, el riesgo está latente. Para muestra, el caso que todos creo que sabemos que ha pasado. No se trata de entender la doctrina nada más. Es importante entender la doctrina. No se trata nada más de saber explicar doctrina. Es importante saber explicar doctrina. Es vital que esa doctrina transforme el corazón. Yo puedo volverme experto en conocer una doctrina, en explicar una doctrina y aún así estar muerto en mis delitos y pecados. Hay muchos de esos. ¿Cómo estas 5 solas de la Reforma se están traduciendo a nuestras vidas? Y yo aquí quiero dejarles este ejercicio de autorreflexión. Escucharon 5 sermones sobre 5 doctrinas. ¿Cómo esas 5 doctrinas tienen que hacerse una realidad en nuestras vidas?
Si yo te preguntara, ¿cómo esto que aprendiste bajo esta dinámica de 5 solas de la Reforma? Porque ¿cómo se llamó la serie? Me voy a ir 5 semanas otra vez y que vuelvan a predicar los hermanos. Aquí en este púlpito ya se ha dado una serie de las 5 solas de la Reforma. Hace un par de años. Por eso esta vez fue las 5 solas de la Reforma. ¿Cómo la estamos aplicando? Porque ahí está el desafío. Ahí está el llamado para nosotros. Es cierto, Dios no concedió una reforma a Norteamérica. Pero creo yo que valdría la pena orar para pedirle a Dios que nos conceda una reforma para empezar a cada uno de nosotros. Vale la pena poderle decir a Dios en oración: Señor, reforma mi vida. Reforma mi vida de oración, porque la verdad es que mi vida de oración, híjole. Señor, reforma mi amor por tu palabra, porque la verdad es que estoy frío. Señor, refórmame para amarte más. Sí, te amo, Señor. Pero no como yo quisiera. Sí, Señor. Tú sabes. ¿Te acuerdas que Pedro dijo eso? ¿Pedro, me amas? Primero dijo, sí, Señor. Luego, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Luego, ¿Pedro, me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y la constante de las preguntas de Jesús no era como para orillar a Pedro. No, era un elemento de restauración, porque después Pedro es llevado al ministerio. Por lo tanto, es un buen momento para verme en el espejo de la palabra, contemplar mi vida espiritual. Y si tú estás feliz con tu vida espiritual, va, dale. Qué padre que estás muy bien en tu vida espiritual. De verdad te lo felicito. Pero si tú no estás contento con tu vida espiritual, vale la pena poder decirle: Señor, no estoy contento con mi vida espiritual porque creo que puedo orar más. Oro esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, si tú me ayudas. Y no para un elemento de orgullo, sino al contrario, porque soy parte de una comunidad de fe y quiero servirle a esta comunidad para que entonces todos vivamos para tu gloria. Porque si no, no tiene caso. Si mis disciplinas espirituales solo me llevan para sentirme superior a otro, párales ahí mejor. No te están ayudando en nada. Si tus disciplinas espirituales solo te han hecho sentir mejor que otro, algo estás haciendo mal. No. El motor de lo que hacemos, ya nos lo dijo Pablo en Romanos 12:1. ¿Cuáles son? Las misericordias de Dios. Señor, has sido misericordioso conmigo. Me has dado estas bendiciones, me has dado estas bendiciones, me has dado esta familia, me has dado este regalo, me has dado esta misericordia, me has dado tantas misericordias y todas las mañanas me sigues dando misericordias. ¿Cómo no anhelar pasar más tiempo contigo, Señor? ¿Cómo no anhelar pasar más tiempo en tu palabra si tú todos los días me das misericordias?
¿Cómo no amarte más, Señor, siendo que tu amor por mí, a pesar de tantas cosas en mi vida, no ha cambiado tu amor? Porque en el momento que nuestras vidas son transformadas, en el momento que nuestras vidas son reformadas, la iglesia será reformada. Porque somos la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Reformar este edificio? Se puede. Ponerle otro color, cambiar sillas, poner más pantallas, darle otra forma. ¿No? Dios está buscando reformar a su iglesia. Cuando se le preguntó a Michael Horton hace 7 años, precisamente en los 500 años de la Reforma, sobre el tema de la celebración de la Reforma, él contestó: francamente estoy un poco dudoso de celebrar un aniversario de la Reforma. Al final del día, ¿qué estamos celebrando? Dice él, si es los seguidores de Lutero que dicen aquí estoy solamente como un mensaje superficial, o si son aquellos confesionalistas que van a volver a ver la película de Lutero otra vez y van a sacar nuevamente sus diferencias contra Roma, entonces celebrar la Reforma es una pérdida de tiempo. Pero si por otro lado, esta puede ser una muy buena ocasión para permitir que la palabra de Dios rompa todos estos elementos de mi corazón, todas estas capas de mi corazón, de tal manera que la palabra de Dios transforme mi corazón, al transformar mi entendimiento de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho, de quién es Cristo, de quién es el Espíritu Santo. Entonces vale la pena volver a celebrar la Reforma. Entonces vale la pena recordar lo que Dios ha hecho. En lo personal, yo estoy muy animado en que celebremos los 507 años de la Reforma y, ¿por qué no?, recordar también la gracia que Dios nos ha mostrado en los 5 años de Iglesia Reformada 242. Pero tiene que haber un anhelo en cada uno de nosotros. Señor, sigue reformando a tu iglesia, porque te necesitamos. Porque hay todavía muchas cosas que en mi vida necesitan ser reformadas. Porque todavía necesitamos cada uno de nosotros volver a la Escritura, volver a lo que tú estás haciendo, volver a quién tú eres, para entonces nuestra vida sea reformada. Iglesia reformada, siempre reformándose, no debe ser solamente un eslogan de alguien que sigue la reforma. Debe ser principalmente un anhelo de poder decir: Señor, todavía no me parezco en la totalidad a ti. Hay muchas cosas en las cuales yo necesito ser reformado. Hay elementos de mi carácter, hay elementos de hábitos, hay elementos de estas situaciones, hay elementos de esto, hay elementos de esto. No lo sé, tú lo sabrás. Pero que ese sea el anhelo. Que sola Escritura, que sola gracia, que sola fe, que solo Cristo, que solo Dios la gloria, sean no solo doctrinas que las tenemos en nuestros estantes doctrinales. No, es Espíritu Santo, por favor, te pedimos que eso sea un elemento reformador en mi corazón. De tal manera que mi vida sea transformada. Y tu familia te lo va a agradecer. Tu iglesia te lo va a agradecer. Porque en últimas instancias es Dios obrando para su gloria. ¿Te parece si oramos? Toma un tiempo y habla con Dios. Padre, gracias por recordarnos que la reforma no ha terminado. Al menos en mí no ha terminado. Yo necesito ser reformado. Yo necesito tener un amor constante y creciente por la palabra que está en la Biblia, Señor. Yo necesito crecer en sola gracia. Yo necesito crecer en sola fe.
Yo necesito afianzarme en solo Cristo. Yo necesito aprender a vivir para tu gloria, Señor. Y te pido eso, Señor, de una manera también para tu iglesia. Te necesitamos. En lo personal, Señor, te necesito. En lo personal, mi Dios amado, que estos 5 sermones que escuchamos no solo se queden como un sermón más. Ayúdanos, Señor, a poder aplicarlos de una manera específica, clara, en nuestras vidas, en momentos específicos de nuestras vidas. Algunos quizás lo vamos a necesitar en el matrimonio, algunos otros lo vamos a necesitar en nuestra paternidad, en nuestra maternidad, otros los vamos a necesitar en nuestras relaciones, en nuestro servicio. No lo sé, Señor, pero creo que hay áreas puntuales en nuestras vidas que necesitan ser reformadas. Necesitamos, Señor, ser una iglesia reformada, pero que siempre se esté reformando por la palabra de Dios. Yo te pido eso para Iglesia Reformada 242. En estos casi 5 años que estamos cumpliendo, Señor, ayúdanos a ser una iglesia reformada que siempre se esté reformando por la palabra de Dios. De tal manera que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.